partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 22 de mayo del año 2023. El editorial de hoy lo titulé ¿Quién apoyará la decisión de la REA? Ojo, ¿quién apoyará la decisión de la REA? Y yo contesto, ninguno, refiriéndome fundamentalmente a los empresarios o a los negociantes, como quiera usted. Muy bien. ¿Por qué este título? Empecemos. Porque en ese momento lo que había era una noticia, una nota dada por el periodista de imagen Darío Celis, que tenía datos fidedignos, un comunicado, habla él de que había, donde se afirmaba que el señor Germán Larrea había desistidose del proceso para la adquisición de una parte de las acciones de Banamex. Y hay una frase ahí que la puso Darío que dice, ¿para qué voy a comprar algo en 7,000 millones de dólares que mañana me lo puedan quitar? Muy bien. Eso pues, tomó vuelo, incluso yo planteé algunas cosas y además platicando, pues cuando ya se dice, no es cierto, no hay eso, sigue el proceso, le pregunté a algunos amigos que están más o menos bien enterados de este proceso de Banamex. Y les digo, oye, ¿ya viste lo que subió Darío? Sí, me dice. ¿Y qué es lo que hay? Mejor te diré qué es lo que hubo en un principio. Y efectivamente, hubo la intención manifiesta de la REA de no comprar Banamex por las razones que se dio a conocer ahí. Si ahorita me están quitando esto, pues ¿para qué invierto 7,100 o 7,500 millones de dólares en algo que me podrían quitar mañana? Sin embargo, me dice, todo deja ver que él habló telefónicamente con uno de los socios mexicanos importantes en esta ocupación temporal de activos, que es el ingeniero Carlos Slim, que es dueño, tengo entendido, del 12% de las acciones de esa sociedad. Y luego hay creo que ferrocarril o un grupo empresarial en Estados Unidos que tiene el otro 16% y el señor Larrea creo que tiene el 72%. Pero me dice, sí hubo esa reacción. Pero cuando habló con estas dos personas o dos entidades, estos dos socios, parece que le dijeron, oye, cuidado, porque nosotros nos llevas ahí entre la bola. Entonces parece que ahí es donde reculó el señor Larrea. Pero en principio, él sí dijo a la tal por cual y esto. Muy bien. Ahora, ¿por qué es creíble esa primera parte? El señor Larrea tiene fama de ser el hombre más rico de México después de Slim, es decir, es el hombre más rico en segundo lugar. Pero es un hombre conocido por su soberbia, por sus desplantes, su autoritarismo, por quizá el desprecio de las formas. Es un hombre que tiene pocos amigos, es decir, es un hombre de trato difícil. Quizá como multimillonario que es, bueno, pues él puede darse esos lujos, ¿verdad? No es un hombre que intente quedar bien con una persona o no. Eso es su carácter, vamos a decir. Pero es un hombre que tiene muy mala fama como persona por su carácter, por sus formas de ser, de tratar a las personas. Entonces, esta reacción de decir a la tal por cual no compro tu pinche banco y vámonos y etcétera, etcétera, suena lógico en una persona con la forma de ser y el carácter irascible de Germán Larrea. Por eso, mucha gente, yo entre ellos, le dimos veracidad al tuit que subió Darío.
a los minutos viene la corrección. Entonces alguien, al menos el que yo leí primero fue Israel Hurtado, una persona que es especialista en cuestiones energéticas, sube ya confirmado, dice, el proceso sigue, me lo confirmaron fuentes directas, etcétera. Entonces a partir de ahí se paró, vamos a decir, aquella avalancha que surgió. Yo continué haciendo algunas preguntas. Una de ellas es, ¿quién apoyará la decisión de la REA? Y yo me contesto, ninguno. Sí, y van a pasar los días y nadie va a manifestar solidaridad o apoyo con Germán Larrea. Se salga del proceso de adquisición de Banamex o se mantenga, le quiten esas vías o no se las quiten. ¿Por qué? Porque el sector empresarial, que no está integrado por empresarios, diría que eso que llamamos sector empresarial, la mayor parte son negociantes, cuyas relaciones con el poder de complicidad y corrupción se han enriquecido de manera ofensiva. Entonces ellos no van a apoyar a la REA. Qué bien, mi Germán, qué bien, le pusiste un alto a este tal por cual. No, calladitos. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí con esto? Hay varias cosas que vale la pena irnos un poco atrás, unos 5 o 6 días, 4 días. De repente aparece en uno de los periódicos financieros en México, no recuerdo si fue el Financiero o el Economista, creo que fue el Financiero. En la primera plana, el presidente o López Obrador da su visto bueno o da su anuencia para que la REA compre Banamex. Entonces yo digo, ¿qué país es el nuestro? Donde el empresariado, entre comillas, busca la aprobación de alguien que no tiene vela en el entierro. ¿Por qué razón? Porque la compra-venta de Banamex o de un porcentaje de las acciones de Citi Banamex, porque eso es lo que realmente es, creo que es como el 70% de las acciones, una cosa así. Después creo que 2 años se van a vender el resto de las acciones en una oferta pública, etcétera. Pero no es la compra, pues, sino que como es una empresa pública que cotiza en la bolsa, entonces el 70% de las acciones, por X cantidad de millones, de miles de millones de dólares. Muy bien. Entonces, dice uno, ¿qué tiene que hacer la autoridad? El presidente de la República, ¿quién es él? ¿Qué velas tiene en el entierro? Ninguna. Es una negociación entre particulares. Citicorp, que es la matriz en Nueva York, es un particular. Es el propietario del 100% de las acciones. Y un particular, el señor Germán Larrea y sus socios, es otro particular. Los señores se ponen de acuerdo en el porcentaje de acciones, en el monto a pagar, la forma, etcétera, y punto. ¿Qué carajos tiene que hacer el presidente de la República ahí? Nada. Pero vean ustedes lo absurdo que es este mundo en México. De repente llega la señora Jane Fraser y va con el presidente, ¿no? Fíjese, Mr. President, que pues el señor Larrea es el que anda sobres aquí y quiere con nosotros. Ah, muy bien. Ah, sí, cómo no, y eso. ¿Qué carajos tiene que hacer la CEO, la mera de Citigroup, informándole de algo tan privado como la negociación entre dos particulares? Pero luego, la REA buscando la aprobación del presidente, ¿qué carajos tiene que hacer? Si las dos entidades privadas están cumpliendo religiosamente con lo que marca la ley, ¿qué carajos tiene que ver el presidente en esto? Pero luego hubo una vez, que ya hace meses, que dijo, me gustaría que el Banamex quedara en manos mexicanas.
Pues, ¿le gustaría a usted? Pues sí, pues, o sea, que alguien le dijo cuando se casó con su actual esposa, a mí me gusta esa para casarme con ella, pues bueno, pues, tendrá sus gustos. Es lo mismo. Es que me gustaría que Banamex quedara aquí. Bueno, pues si no hay compradores o si les interesa a ellos, pero no a él. ¿Qué carajos tiene que hacer? Nada. Pero es un hombre tan soberbio, tan autoritario, que se mete en todo. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que la mera de Citigroup viene y primero se reúne con él para decirle, mire, las negociaciones van por aquí, por allá, por allá. ¿Por qué le tiene que dar información privilegiada que solamente interesa a las partes? Entonces dice uno, ¿qué clase de empresarios son estos, incluyendo a Citigroup y al comprador, en este caso al señor Larrea? Pues qué carajo. A ver, señora Fraser, a ver, vamos a aclarar las cosas. ¿Quién le está comprando a usted esas acciones? No, pues usted, Mr. Larrea. Entonces, ¿qué carajos tiene usted que estar yendo a informarle al presidente, este viejo metiche? Si así es, aquí muere y búsquese otro pendejo. Vámonos. Punto. Y se levantan y se van. Pero como no tienen dignidad, y como la otra quiere vender lo más rápidamente que pueda para salirse de la banca de menudeo donde pierden dinero, pues allá andan, sí, presidente, mire, y que acá, y que la REA, he's going to pay $7,000 million o 7 billion, y wiri, 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 wiri. Y el presidente, bueno, vamos a analizar. Tengo diferencias con el señor Larrea, pero eso es otra cosa. En esto veo bien que se quede con Banamex. ¿Y quién es él? ¿Qué carajos tiene él que ver en negociaciones entre particulares? Ahora resulta que cada vez que llegue un empresario del exterior a comprar una gran empresa, tiene que ir a avisarle al presidente. Carajo, ¿qué país es este? ¿Qué no podemos ser adultos ya? Tomar decisiones que convengan a los intereses de cada una de las partes. Eso les da una idea a ustedes del atraso del sector privado. Vamos a suponer que venga, no sé, alguna empresa de los Estados Unidos en el ramo de la salud. Una gran empresa que tiene 50, 80 o 100 hospitales y todo. Entonces ve en México un futuro, hacen el lance y dicen, vamos en México a comprar la cadena Hospitales Ángeles, que tienen 25, 26 o no sé cuántos, 30 hospitales. ¿Qué carajos tiene que meterse el presidente en esa negociación entre el Grupo Ángeles y el Grupo X, Y, Z, Hospital Inc. de Estados Unidos? Ninguna. Pero ahí van a ir los olegarios, señor presidente, una compañía nos quiere comprar. Pero bueno, veo bien, olegario, sigan por eso. Carajo. ¿Qué clase de grupo empresarial es ese? No estoy diciendo que lo van a hacer, estoy poniendo una situación hipotética. Pero allá van de glúteos veloces a informarle al presidente. ¿Qué carajos tiene que ver el presidente? Nada, 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 absolutamente nada. Este país es una economía abierta. Los servicios de salud están abiertos, siempre y cuando las empresas lleguen y cumplan con los requisitos que establece la Secretaría de Salud, etcétera, y punto. Pero así como eso pueden tener, no sé, una empresa que se dedica a las cuestiones agroindustriales o a la producción de cárnicos, qué sé yo, pues. Pero ahí van de glúteos veloces a Palacio. Señor presidente, fíjese que hay una compañía que quiere, pues que tiene interés en adquirir nuestro grupo empresarial. ¿Y cómo va, Jerejo? Ustedes queremos que México sea esto. Este güey que pero ahí van, como si estuviéramos en la época de López Mateos y de Díaz Ordaz y de Echeverría, dice uno.
Ese es el país y el sector empresarial que nos hemos dado. Ese es México. Ese es el México real, de agachones, de sacatones, que tienen miedo tomar decisiones sin ir a cuadrarse contra el poderoso. ¡Qué vergüenza! Por eso México es chiquitito, por eso es así, bueno, pero dirán, oye Ángel, pero tienen mucho dinero. Es que el problema no es si tienen mucho dinero o poquito, el problema de qué carajos les sirve ser a Larrea el segundo hombre más rico de México. ¿De qué le sirve? Si ahí anda con el presidente, bueno, pues yo quiero acá y esta contraprestación. No, es Slim, que ya debe de estar malo del estómago de las porquerías que le sirven en las comidas en Palacio. ¿De qué le sirve, hombre? Es decir, ¿y por qué van? Porque su gran fortuna la hicieron al amparo del poder político, no de una competencia real en los mercados. Esa es la gran tragedia de este país. Por eso yo afirmo, estos no son empresarios, son negociantes que van por acá, oiga, pues todos quisiéramos nosotros. Es que el tramo de esa autopista, nosotros tenemos experiencia. Ajá. Oye, Nuño, a ver, ahí te va a ir, va Olegario Chico, quiere ver ahí, hombre, una cosa de un tramo carretero, es gente nuestra, apóyalo. Ajá, sí, como no, presidente. Y ahí van con Nuño, entonces ya le dan el tramo tal y todo, así se manejan, así como se lo estoy diciendo. Ese es un país que no tiene perdón de Dios. Por agachones que somos, por cobardes, porque no nos atrevemos a tomar decisiones. Ahora bien, hay un refrán en México que dice, por un perro que maté, ya me dicen mataperros. Bien, hoy Germán Larrea se rajó. El presidente lo dobló y el vato se rajó. Ahorita el señor ha perdido toda independencia. El presidente ya le tomó la medida. Ya le tomó la medida. Y si le quiere quitar lo otro, la cadena de cines, y si le quiere quitar, se los quita y el otro tranquilamente va a pechugar. Pero ahí hay un mensaje también para algunos otros. ¿Qué tal si, por ejemplo, este señor Ramírez, el dueño de la cadena, creo que es Cinépolis, que tiene no sé cuántas salas en el país y es el número uno? Y de repente viene una compañía de esas que tienen en Estados Unidos y Canadá miles y miles de salas y les interesa comprar. Y ahí va a ir el señor Ramírez, oiga, presidente, fíjese pues que hay una empresa allá en Estados Unidos y que pues nos conviene vender por la situación esta, etcétera, etcétera. No, nada de eso, que se quede un mexicano con eso, porque el cine es una actividad estratégica para nuestro país. ¿Qué clase de empresarios? Pues esos son los empresarios que tenemos. Que desde principios de los años 30 empezó ese maridaje entre los revolucionarios que toman el poder y llegan y eso, y por otro lado los porfiristas desplazados que se quieren acomodar y empiezan los negocios. Y así se generaron fortunas increíbles al amparo de la complicidad, de la corrupción, de los privilegios. Pero eso no significa que no haya empresarios en México. Sí, sí hay, y muchos, y buenos, pero no son esos que usted ve en las reuniones. No, esos son negociantes. Esos son negociantes. Tenemos pues aquí una situación donde el señor Larrea dobló las manitas. Qué vergüenza, porque si un hombre cuya fortuna son varios miles y miles de millones de dólares, pues ¿qué se puede esperar de un jodido cuando llega un inspector de mercados? Pues nada. Por eso el país está como está.
Por eso el país está como está. ¿Por qué? Ya habíamos avanzado algo en obtener la independencia de los hombres del capital. Con este gobierno y la cobardía de esos negociantes, regresamos a los años de López Mateos y de Echeverría y de Díaz Ordaz. Qué tragedia, ¿verdad? Bueno, ese es México. Ese es México. Y ni modo. Por eso este gobierno ha hecho lo que le da su gana. ¿Por qué? Porque tiene frente a sí a un ejército de agachones, de cobardes. ¿Qué hacer? Simplemente seguir haciendo conciencia con los ciudadanos. Hay que votar por la opción correcta y echarlos del gobierno a Morena y a los suyos el 24. Después de echarlos, bueno, no de echarlos, sino de no permitirles que lleguen al Estado de México a la gubernatura, ni a Coahuila a la gubernatura. Eso es porque somos un país democrático con todos sus defectos. Entonces, han de decir muchos, qué bueno que Germán no siguió con eso. Imagínate tener que defenderlo a Germán, hombre, nos quitan ese contrato que ya tenemos asegurado. Ahorita están yendo a la villa de rodillas. Gracias, Virgencita, porque convenciste a Germán de que tranquilo, sereno, Moreno. Ese es México, señores. No nos equivoquemos. Veámonos en el espejo y nos va a mostrar ese espejo una cara deforme, una cara monstruosa de esa podredumbre que nos aplasta, pero que nos encanta porque se gana mucho dinero de una manera corrompida totalmente, pero en la mayor impunidad y en el menor tiempo posible. Repito, ese es México. Muy bien. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Pues vamos a ver qué dice Banamex, qué dice la REA, si sigue el proceso, si no, y qué va a pasar con esta ocupación temporal. Ahí hay un problema con la juridicidad del acto. Inmediatamente los tapetes de la 4T ya salieron. Esto es una cosa que merece ser esto, que porque la seguridad nacional y una bola de mentiras. Pues dice, señores, ¿cuál seguridad nacional, carajo? Ahora, está este proyecto en el peor momento de las finanzas públicas. No hay dinero. No hay dinero ni habrá dinero. Pero es una locura del presidente. Por eso la quiere acelerar. El transoceánico. No tienen un pinche 5. Vean ustedes el desastre que es el Tren Maya, el retraso de las obras de la refinería Dos Bocas. Vean ustedes el ridículo del aeropuerto de Santa Lucía. Vean ustedes cómo está el sistema público de salud, de educación, la criminalidad que campea en el país sin control alguno. Es que en México no hay masacres. Vean lo que pasó en Ensenada. Vean lo que pasó en Guanajuato, en Celaya, etc. Es decir, el país está en manos de los criminales. Pero ahí anda el hombre paseando y vengo a supervisar. ¿Supervisar qué? Si no se sabe las tablas de multiplicar este hombre, ¿qué carajos va a supervisar cuestiones de puentes, de carreteras? Es un total ignorante e incapaz para entender las cosas más elementales de calcular la resistencia de una estructura. No tienen ni idea, pero véanlo ustedes. Entonces, en esas condiciones, pues, ¿qué vamos a esperar para lo que viene? Lo peor. Lo dije hace semanas o hace varios meses. Si la REA, el hombre más rico del mundo después de, perdón, de México, después de Slim, se agachó, pues ¿qué se puede esperar de los demás? El ingeniero Slim, pues ese desde un principio, él va tras la firula, el billete.
Aunque no le gusten los tamales de chipilín, son mejores los de Sambors y las enchiladas suizas, pero ahí nomás le dan chipilín. Tamales de chipilín y tiene que y decir, qué buenos están, presidente, muy bien, ¿por qué no me manda unos cuantos, hombre? ¿Cómo no? A ver, mándele a su casa allá en las Lomas, sí, mándele 5 docenas de tamales de chipilín de los que hacen para mí. Ay, llega aquel y a tomar Pepto para la diarrea. ¿Ya? Pero ahí anda, pues el señor va tras el billete. Esa es su religión. Y tal parece que para la REA también. Y hay otros 2, 3 por ahí que también andan en las mismas. Señores, no soñemos. Ese es el México real, no otro. Ese es el México real. No crean ese oropel y que si ustedes son adictos a ir a Santa Fe y ver aquello, eso no es México. No es México. El México real es otro. ¿Quieren ver cuál es el México real? Vayan a las zonas rurales del país, vayan a Iztapalapa, Tláhuac, la Gustavo Amadero. Vayan y vean ustedes lo que hay ahí. Vayan a Ecatepec y vean ustedes las jóvenes que trabajan como asistentes, secretarias en alguna empresa y tienen que echarse 2 horas y media entre una micro, el metro, el metrobús para llegar a su trabajo. Ese es el México real. Lo otro es un espejismo y cuidado con que el brillo de ese espejismo les ciegue el entendimiento. Por eso hay que votar en contra de Morena este 4 de junio y el primer domingo de junio del año 2024. Por último, en la parte editorial quiero comentarles lo siguiente. Les he comentado a ustedes del libro este interesantísimo de Luis Rubio, el más reciente, en sus marcas. Luis aquí, en uno de los capítulos, habla de algo que yo reconozco, no había reparado en ello. Y es el problema que aquí lo plantea Luis con una claridad meridiana, que es el problema, déjenme ver dónde está mi Kindle. Déjenme ver, permítanme ustedes. Creo que acá está. Es un problema que se llama complejidad, complexity es en inglés. Cuando yo voy viendo la parte del libro de Luis, donde describe el efecto de esa complejidad en nuestro país, se me abrió un mundo que dice uno, Diosito, ¿qué es esto? Y adquiero el libro de manera inmediata en Kindle y lo empiezo a leer y ahí voy. Y la verdad, digo, realmente la Virgen de Guadalupe existe. No hay otra explicación a que este país, con el desastre que es, profundo, grave, siga sobreviviendo. Les recomiendo sinceramente que busquen este libro, que se llama así, Complexity. Déjenme ponerles la portada. Y con una... Vamos a ver. Aquí está. Complexity. El autor es Michel Waldrop y el subtítulo es La ciencia emergente en el límite del orden y el caos. Complejidad. Búsquenlo.
Bueno, por desgracia, no hay traducción al español. No hay traducción al español, solamente en inglés y lo pueden ordenar en Amazon. No lo intenten comprar en estas librerías aquí en México porque les va a llegar dentro de 3 años. Servicio de distribución no malo, pésimo. En Amazon lo pueden tener al otro día sin mayores problemas. En el entendido, para los que no lean inglés, que no hay traducción al español. Lo lamento, no es responsabilidad mía, pero es un libro que vale la pena buscarlo. Qué bien le haría a esta gobernación que alguien lo tradujere y le hiciera un resumen a este hombre que es un ignorante extremo, que es el bulto López Obrador. A ver si entiende algo de lo que está pasando en el mundo. Muy bien. Viene ahora dos cosas más. Ya lo he comentado y no es por presumir, pero es parte de las lecturas cotidianas que tengo. Una de ellas es la suscripción que tengo al periódico inglés Financial Times. El Financial Times tiene un área que es un suplemento del fin de semana, el weekend, es FT Weekend. Uno de sus editores acaba de realizarle una gran entrevista en video a la señora Hillary Clinton. Es una entrevista de prácticamente 1 hora. Es en inglés. Me la he hecho, como dicen, completa, no a la señora Clinton, sino la entrevista, la leo. Digo, perdón, la escucho. Y una vez que terminé de escuchar la entrevista, le preguntaron muchísimas cosas. Pero hay una parte que me llamó la atención en la primera parte de la entrevista. Le pregunta esta persona, el señor inglés, le dice, ¿qué hay que hacer? Le dice, ante la situación, refiriéndose un poco a la llegada de Trump o que quiere otra vez, etcétera. Entonces dice la señora Clinton, muchas personas cuando yo salgo a dar una plática, una conferencia, me preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y yo les contesto, vote, vote and vote. Votar, votar y votar. Pero luego me siguen, bueno, pero ¿qué más? Votar. Ustedes los que me siguen aquí recordarán que yo he insistido en que el ciudadano en México debe salir a votar. ¿Por qué? Porque el voto es el arma más poderosa que existe para el ciudadano en una democracia. La señora Clinton lo dice claramente y muy interesante. Búsquenla. Otra vez, lamento, es un periódico de que requieren ustedes tener la suscripción. Y ahí van a encontrar en parte, busquen ustedes entrevista con Mrs. Hillary Clinton y ahí va a ser una entrevista, una plática más bien larga de casi 1 hora, que es una belleza. Bueno, cuando termino de escuchar y ver, es un video, la entrevista y las respuestas de la señora Clinton y las preguntas capciosas algunas del entrevistador. En ese momento pensé en los prospectos femeninos que quieren ser candidatas a la presidencia de la República. Y las nombro para que no se vayan a sentir una o la otra que no la mencione. Empezando por mi paisana Lili Telles, por la señora Paredes, Claudia Ruiz Massieu, ¿y quién más? No me falta alguna. A ver, está Beatriz, está Claudia, está la Lili. Creo que esas son las 3. Si me falta una, también la metemos ahí al costal. Muy bien. Cuando, repito, termino de ver y escuchar la entrevista, en ese momento volteo mentalmente la mirada para ver
a nuestros personajes femeninos y digo, qué jodidos estamos. Cuando veo la estatura política, el dominio de los temas, el conocimiento de una mujer que tiene decenios de experiencia política, secretaria de Estado, candidata presidencial, senadora, esposa de un gobernador, etcétera, etcétera, en ese momento digo, qué chafaldranas se ven nuestras damas que quieren ser presidente de la República. De pena ajena. Bien. Pero luego, en el número de la revista The Economist de esta semana, aparece una gran entrevista y larga entrevista que pueden ustedes transcribirle, imprimir la transcripción, pero verla también en video, de la revista The Economist al doctor Henry Kissinger. Un hombre ya 100 años o 102 años, una cosa así, pero con una lucidez y un dominio de los temas geopolíticos increíble. Y al final de esa larga entrevista, volteo a ver los personajes, los varones que quieren ser candidatos a la presidencia de la República, para que no se sientan las damas que nomás a ellas les cargo chanate, como decíamos en Lecumberri, no. Y de todos los varones que se mencionan ahorita, solamente hay 3 que pasarían la prueba. Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría e Ildefonso Guajardo. Los 3 con ligeros matices cada uno propios de su estilo, de su experiencia política, administrativa, etcétera, conocen el mundo, saben los grandes cambios estructurales que se han realizado a partir de los años 50 del siglo pasado. Los 3 han sido funcionarios públicos en áreas críticas del aparato estatal. Enrique, secretario de Estado, director de la Financiera Rural, un hombre en la academia, diputado, función ejecutivo en el sector privado, etcétera, un hombre que conoce el mundo y recientemente ya renunció para dedicarse a promover su candidatura o su precandidatura, un director de un centro que creó el Tecnológico de Monterrey, que se llama algo así como el futuro de las ciudades. Cuestiones como movilidad, agua, desechos sólidos, contaminación, etcétera, etcétera. José Ángel Gurría, ¿qué puedo agregar a lo que no sepa usted ya de José Ángel? 3 periodos continuos al frente de la OSD o OCDE, como les gusta decir a algunos, un hombre con un dominio de la situación internacional, conocido en los ambientes financieros, secretario de Relaciones, secretario de Hacienda, director de NAFIN, etcétera, etcétera. Y creo que de Banobras también. Y luego Ildefonso Guajardo, participante en el grupo negociador en NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y el responsable de la negociación o de la actualización de aquello que dio por resultado el TEMEC. Legislador ahorita, es diputado federal, y por desgracia en Nuevo León, no, una encuesta que hicieron, lo eliminan, y para no hacer el cuento largo quedó este payaso del fosfo. Deben estar lamentando hoy esa elección, pero bueno, así son los regios. Nuevo León. Muy bien. Esos 3, repito, son los únicos que entienden a profundidad esto que estaba planteando o que planteó en esa larga entrevista el doctor Kissinger. Entonces yo imagino a Silvano Aureoles, a Miguel Mancera, al hijo de Pedro Ferriz Jr., dice uno, que están recibiendo cascajo ya o qué. Es decir, ese es el nivel que tenemos. Por eso le cargo calor a las damas y a los varones. Pero ahora viene el último tema.
se aparece en la prensa una parte de la discusión que hubo en el Consejo Político Nacional del PAN, o como se llame ese grupo directivo, de una propuesta que no sé si la hizo específicamente su secretario general, Marquito Cortés, o algún otro integrante ahí, sobre algunos requisitos, y específicamente uno que voy a comentar, para que esa persona, cumpliéndolos, pueda aspirar a ser precandidato. Creo que el planteamiento es que debe reunir, creo que eran 2 millones y luego le bajaron a 1 millón de firmas. En realidad no dijo 1 millón, dijo el 1% del listado, no, de la lista nominal. Al 12 de mayo, la lista nominal era, si no estoy equivocado, algo así como 94.563.000 ciudadanos. Para no batallar, el 1% serían 945.000, 1 millón de ciudadanos, 1 millón de firmas. ¡Oh! ¿Pero cómo? Y luego por allá sale uno, si el PAN no entiende que debe abrirse a los ciudadanos, y una bola de babosadas, que dice uno, qué capacidad para decir y escribir tonterías políticamente hablando. Pero veamos lo práctico. Vamos a suponer que cede el PAN porque a él le toca, de acuerdo al gran acuerdo que establecieron el PRI y el PAN, que el PAN va, como dicen, a siglar, va a conducir ese proceso. Y el compromiso es que pueden inscribirse priistas, panistas, perredistas, independientes, sin partido, etcétera, etcétera, pero de acuerdo con las modalidades y reglas que establezca el PAN. Muy bien. Pero vamos a suponer, para calmar a esas mentes puras y que tienen el adjetivo ciudadano a flor de labio, que no pongan requisito alguno. Pues al rato van a tener ahí a 5,000, 10,000 holgazanes que quieren también ver la posibilidad de ser candidatos. No, la política real no funciona de esa manera. Y luego dice uno por allá, ¿qué error va a cometer el PAN si no quiere? Señores, las entidades, las organizaciones que pueden presentar candidatos son los partidos políticos. Y hay una alianza de 3 que es el PRI, el PAN y el PRD. ¿Con base en qué van a darle gusto a una bola de inútiles que anda viendo a ver qué chamba pepenan? Pues el partido tiene toda la autoridad para decir, si quieren ser tomados en cuenta, deben de juntar 1 millón de firmas, o 500, o 5,000, o 50,000, o 100,000, las que quieran, las que diga el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Para qué? Para que el número de aspirantes que cumpla con eso sea un número manejable. ¿Se acuerdan que yo hablé de una quinteta? Ahora tengo una tercia, una tercia. Y no me apuren, porque ya voy a dejar a uno, pero vamos a suponer la tercia. Pero si dejan, todos van a tener 5,000 o 50,000 o 100,000 holgazanes y desempleados. Entonces, cuando dicen los que andan, yo voy a hacer y yo voy a hacer cuando yo sea presidenta, dice ella, porque no sabe español la Lili. Entonces, dice uno, a ver, Lili, lánzate a juntar 500,000 firmas. No las consigue. Ni la Claudia Ruiz Massieu, ni la señora Paredes. Ninguna de las 3, entre las 3 juntan 500,000 firmas, que sería el 0.5% de la lista. Y tampoco las juntarían Romero Hicks, Silvano Aureoles, Miguel Mancera y el otro, no los juntarían. Hay que ser objetivos en eso. Ahora bien, de repente sale por ahí uno que escribe, esta elección del 24 va a ser el sepelio del PRI. Y luego dice, mostrando sus conocimientos aritméticos. En tal año el PRI tenía 22 gobernadores y después de 6 años hoy tiene 2. Ya,
Se acabó el PRI. Va a estar fuera ya. Desaparece el PRI. Uno de los grandes problemas que hay en nuestro país es la ignorancia. Si estas personas que hacen afirmaciones producto de su gran ignorancia hubiesen estudiado con detenimiento la historia de los partidos políticos, se encontrarían con cosas tan curiosas como esta. ¿Usted sabe cuándo fue fundado el PAN? En 1939, la ceremonia fundacional, creo que fue el 15 o el 16 de septiembre. ¿Saben ustedes cuándo obtuvo su primera gubernatura el PAN? En 1989. 50 años después. ¿Y quién se atrevía a decir, no, ya, no ganó el señor Luis Álvarez, no ganó no, ya va a desaparecer el PAN? No, no solo no desapareció, sino que el 89 ganó Baja California con Ernesto Rufo, y en el 2000 ganó la presidencia con Vicente Fox, y 6 años después la ganó con Felipe Calderón, pero 6 años después la perdió ante Peña Nieto, y 6 años después volvió a perder ante López Obrador. Entonces, a ver, ¿de dónde sacan estos que si el PRI pierde la gubernatura del Estado de México, ya desapareció? Hay partidos en Europa que en 100 años de existencia nunca han sido o presidentes de una república o primeros ministros. Y sin embargo, ahí están, tienen una fuerza que se expresa en el Parlamento o en el Congreso. Y nadie dice, no, es la muerte de este. No, señores, los partidos políticos tienen, además de ganar elecciones, tienen otra función que es representar a una parte de la sociedad y defender esas posiciones en el Parlamento o en el Congreso para aprobar leyes que respondan a esas necesidades o a las demandas de esos grupos sociales. Eso significa que en no pocos casos, para un partido político es más importante, ojo, es más importante tener una presencia en el Parlamento que ganar el puesto de primer ministro. La señora Jean-Marie Le Pen en Francia, su partido que se llamaba antes el Frente Nacional con su señor padre, jamás ganó la presidencia de Francia y vean la presencia numérica que tiene. Es decir, ¿de dónde sacan entonces esto? Es que si pierde el Estado de México, el PRI desaparece. La verdad es que no solo la ignorancia, sino la irresponsabilidad intelectual de no pocos de nuestros opinantes. ¿Sabía usted que en la anterior legislatura el PRI tuvo 40 diputados y que en esta legislatura tiene 70? Un crecimiento de una legislatura a otra del 70-75%. Es decir, ¿y sabían ustedes que el partido que tenía la mayoría calificada en la primera legislatura de este gobierno ahora ni siquiera obtuvo la mayoría absoluta? Es decir, señores, estudien la historia de los partidos, estudienla, por favor, y no hablen a lo tarugo. Lo que pasa es que sus fobias, sus frustraciones y a veces sus envidias las traducen en hechos casi consumados. No, así no funciona el análisis político. Uno debe despojarse de sus filias y fobias y tratar de ser objetivo. Entonces dice uno, es que el Estado de México, sí, pero el Estado de México tiene 15 millones y medio de habitantes. El Estado de México, nada más. Las 6 gubernaturas que estuvieron en juego en la elección intermedia, esos 6 estados tienen menos habitantes que el Estado de México. ¿Saben ustedes cuántos habitantes tiene la República de Chile? 14 millones. Uruguay, 4 millones.
Finlandia 800,000, Dinamarca 4 o 5 millones, etcétera. El Estado de México, una entidad, tiene 15,5 millones de habitantes. Ganar eso es un triunfo increíble, mantener ese estado. Pero no, si no ganan ahí va a perder. ¿Pero por qué? ¿Con base en qué? Es decir, es una cosa pedestre casi, ¿no? Y todo por las filias y fobias de estos disque analistas políticos. Y eso es también reflejo del país que somos. Miren, no quiero yo menospreciar a las personas que han estudiado periodismo, pero estudiar periodismo y convertirse automáticamente en analista político es lo peor que le ha sucedido a este país en materia periodística. Otra cosa sería si primero hubiesen estudiado una licenciatura en economía, por ejemplo, o en finanzas, o en administración, o en ingeniería, o en sistemas, en lo que quieran, y luego haber estudiado un diplomado como redactar, como escribir, como comunicar, y entonces sabrían qué preguntarle al funcionario, cómo opinar sobre cierto tema y no estar sacando párrafos de los boletines. Mire, cuando estaba el doctor Carstens como gobernador de Banco de México, el director de comunicación era en aquel entonces alguien que fue un gran amigo, Ricardo Macías, que falleció lamentablemente a temprana edad, un gran personaje, un gran periodista, un hombre culto. eh, y estaba el doctor Carstens en el informe trimestral y explicaba gráficas y todo. Y luego empezaban las preguntas del respetable gremio de los reporteros. Alguna vez yo le comenté, oiga, doctor, ¿cómo le hace usted para aguantar, para tener tanta paciencia ante tanta pregunta estúpida? Y nomás se rió y dijo, bueno, pues como diciendo es parte de la chamba. Carajo, dice uno, no puede ser esto, sí, sí puede ser, sí puede ser. Cuando ustedes vean en la televisión o en un video una conferencia de prensa, observen no al funcionario, sino analicen las preguntas que hacen los se van para atrás. ¿Y qué estudiaron? Comunicación, periodismo. Pues eso es una técnica para escribir bien, para redactar bien, para pues, tener ciertas prácticas, lectura, para tener un buen vocabulario. Pero eso no los califica para hacer preguntas en finanzas, en política monetaria, no tienen idea. Pues. Entonces, estamos ante una situación donde nuestros analistas de repente pontifican, el PRI va a desaparecer. Ay, cabrón, dice uno, ¿y esto? Entonces dice uno, ¿no es posible? Sí, sí es posible, afirmaciones de ese tipo. Entonces, cuando les dice uno, oye, estás mal, es que tú, como ya eres, como tú eres amigo de Alito, lo defiendes. Esto aquí no tiene nada que ver, Alito. Es una cuestión de objetividad. ¿De dónde sacas tú que un partido que el abuelo fue fundado en el 29, ya casi hace 100 años, y porque pierde una elección ya va a desaparecer? Pues dice uno, ¿de dónde sacas eso? Pues no, es que tenía antes tantos gobernadores y es como si me dijeras tú que porque Morena tiene 22 gobernadores, bueno, 21 y la jefa de gobierno, nunca va a desaparecer. Pues hay más probabilidades de que desaparezca Morena que desaparezca el PRI perdiendo las elecciones del Estado de México. ¿Por qué? Porque obedece a causales completamente diferentes. Sin embargo, pues, esto que comento es parte de ese país que hemos construido con base en la charlatanería, en la ignorancia y en ese afán de parecer culto, informado y acá y opinar de todo. Bueno, pues eso es lo que merecemos, ni modo, ni modo. Muy bien, señores,
Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 22 de mayo del año 2023. Este jueves habrá conferencia a las 7. Les vamos a dar la liga por streaming, ¿es correcto? Igual por aquí también, ¿no? Pero va a ser una, como dicen ahora, un stream. Va a ser un stream, pero van a ver ustedes, aquí no hay ningún problema, va a haber una presentación en PowerPoint y vamos a hablar sobre el tema del voto y su importancia. Vamos a ligar la cuestión de los jóvenes, su participación política en relación con el voto, etcétera, etcétera. Y les recuerdo, señores, hay que salir a votar este domingo 4 de junio. El voto es el instrumento por excelencia en toda democracia. Hay que convencer a más gente, abstencionistas, a los jóvenes, a los menores de 30 años que salgan a votar. Y voy a explicar por qué el jueves. Voy a explicar por qué. Los espero entonces el jueves a las 7 en este ejercicio, que sería el segundo. Y nos vemos el miércoles en Platica con Ángel en lo normal, que es lunes, miércoles y viernes. Y nos vemos mañana en la mañanera.